Buenas noches, muchachos. Vayan activando sus cámaras, por favor. Bien, en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante que se relaciona con el síndrome coronario, todos los síndromes, bueno, todas las alteraciones y desde luego complicaciones que pueden llevar la presencia de estos síndromes coronarios y lamentablemente incluso algunos decesos que pueden tener estos pacientes por el mal diagnóstico y por el mal, tal vez, mala conducta que se puede realizar con estos. La enfermedad muchos confundimos, muchos tal vez tratamos de, no entendemos estas diferencias en cuanto a lo que es isquemia e infarto o lesión cardíaca. Son dos conceptos muy diferentes. El paciente que generalmente tiene una isquemia, bueno, es un paciente que nos está prácticamente informando o avisando de que en algún momento puede presentarse una lesión o en todo caso una injuria cardíaca, entre comillas, un infarto agudo de miocardio. Mientras que, bueno, la otra población es aquellos que prácticamente están cursando con un infarto y que en ellos la conducta es muy diferente a comparación de aquellos pacientes que están con una isquemia o en todo caso con una angina. Para poder entender bien, vamos a analizar algunos conceptos claros, importantes y poder posteriormente desglosar cada uno de estos conceptos. Pero antes vamos a recordar un poco de referente a las arterias que irrigan todo el corazón. Sabemos que todos los órganos reciben sangre oxigenada para poder funcionar. Prácticamente en algún momento dado van a recibir una sangre que les va a proporcionar oxígeno, les va a proporcionar nutrientes y prácticamente esto va a conllevar a que exista una mayor funcionabilidad, por así decirlo. Por lo tanto, el corazón también necesita de sangre, necesita de oxígeno, necesita de nutrientes. Por lo tanto, va a tener su propia irrigación. No nos olvidemos que el corazón prácticamente va a estar irrigado por dos grandes arterias. Por un lado tenemos la coronaria izquierda y por otro lado tenemos la coronaria derecha, como podemos ver acá en esta imagen. La coronaria izquierda a la vez va a dar origen a dos ramas importantes. Por un lado tenemos la descendente posterior, que es esta de acá, ¿no? Esta es la descendente o la rama anterior, la misma que va a irrigar la parte anterior, como podemos ver, en mayoría del caso del ventrículo izquierdo y también la punta o el ápice cardíaco. La circunfleja, la arteria circunfleja, que también es muy importante, va a irrigar la cara lateral prácticamente del ventrículo izquierdo, como podemos ver en la imagen, ¿no? Entonces, estas irrigaciones muy importantes, estas dos arterias son muy importantes y cada una de estas, desde luego, va a dar ramas septales, va a dar ramas diagonales, que son un poco más delgadas en cuanto a lo que es el calibre, como vemos en la imagen, y que, bueno, pues su alteración no implicaría una alteración muy significativa en cuanto a lo que es la funcionabilidad cardíaca. A diferencia de la coronaria izquierda, la coronaria derecha no se divide, generalmente es una rama nada más, pero se ve que del 100% de la población se ha visto que un 25% la coronaria derecha puede dar origen a la descendente posterior o también llamada rama marginal derecha. En algunos casos puede estar presente esta arteria descendente posterior o derecha, perdón, y desde luego poder irrigar la parte posterior del ventrículo derecho y también irrigar parte de lo que corresponde al ventrículo derecho. La descendente posterior, bueno, nuevamente les recalco, es una rama que no lo encontramos generalmente. En algún momento, en algún libro van a encontrar que no se habla de la descendente posterior, porque no es común encontrarla. Les recalco nuevamente, del 100%, el 25% de la población lo tendrá. Pero de todas formas, si lo presenta, es una rama importante también que en algún momento su obstrucción puede conllevar a algún grado de sufrimiento cardíaco e incluso muerte celular.
Algo importante que tenemos que recordar es que la coronaria derecha va a tener pequeñas ramas que van a inervar, por un lado, el nodo auriculoventricular y también van a irrigar, perdón, el nodo sinusal. O sea, ¿qué quiere decir? Que la coronaria derecha, sus ramas, cumplen un rol importante porque irrigan tanto al nodo sinusal como al nodo AB, que son dos estructuras muy importantes para que se lleve a cabo el impulso, se origine y se transmite el impulso eléctrico por el sistema de conducción cardíaco. Por ende, cuando nosotros hablamos de un síndrome coronario, por ende, tenemos que ponernos a pensar que estas arterias en algún momento se pueden obstruir y conllevar a un sufrimiento a nivel de la musculatura cardíaca y posteriormente, desde luego, incluso desencadenar una insuficiencia cardíaca por parte del paciente y en cierto porcentaje mínimo la muerte. Algunos pacientes desarrollan o se infartan, desarrollan una insuficiencia cardíaca y lamentablemente entran en un shock cardiogénico y llegan a fallecer. Por lo tanto, es muy importante que nosotros como médicos, como especialistas, o prácticamente podamos hacer un diagnóstico y una diferencia de estos pacientes, porque, bueno, lo que les decía a algunos de mis estudiantes de práctica, si yo tengo un problema en el riñón, bueno, pues de repente te saco un riñón y el otro riñón ya por lo menos va funcionando y tratando de cumplir su rol. Pero en el caso del corazón, si tiene una mínima lesión, el corazón empieza a fallar, empieza a incumplir en su función de bomba y por ende tenemos complicaciones. Bien, entonces acá vemos algunas arterias, como vemos tenemos dos imágenes distintas. Por un lado podemos ver una arteria donde tiene podemos ver en la porción proximal una obstrucción parcial, pero ya distal podemos observar una obstrucción total de la arteria. Por ende, la sangre no puede pasar por esta obstrucción y va a conllevar ¿a qué? A una necrosis. Acá la imagen de color negra que se encuentra en la punta del corazón nos está indicando necrosis, muerte celular. Por lo tanto, muy importante, tengan mucho cuidado en cuanto a lo que es la evaluación de estos pacientes. Ahora, por este otro lado, esta otra imagen nos estamos mostrando una arteria que está totalmente obstruida igualmente y que no se permite el paso de la sangre hacia, bueno, la región que se debe llegar. Y vemos acá en la imagen que la arteria comprometida en este caso prácticamente es la coronaria derecha. En este caso tenemos la arteria comprometida es la descendente anterior, que se origina de la coronaria izquierda. Entonces, les recalco nuevamente, cualquiera de estas arterias se pueden obstruir y condicionar un sufrimiento, ya sea en el ventrículo derecho, ya sea en el ventrículo izquierdo, ya sea en la punta del corazón, en la cara lateral, incluso en la cara posterior del corazón. Es importante saber que esta obstrucción es variable y hay muchos factores para que se produzca esta obstrucción, ¿no? Acá en la imagen vemos, esta es la coronaria izquierda, acá tenemos la circunfleja y esta de acá es la descendente anterior. Y acá tenemos la coronaria derecha obstruida en una de sus porciones. En esta otra imagen vemos acá, esta es la coronaria izquierda, la circunfleja, y acá vemos la descendente anterior que está obstruida, y por ende, al obstruirse la descendente anterior, se está comprometiendo la irrigación en parte de lo que es el ápice cardíaco. Son algunas situaciones que nosotros tenemos que ir viendo, pero les recalco nuevamente, vamos a hacer unas definiciones muy importantes en cuanto a lo que es isquemia o lesión. Si yo en algún momento ustedes escuchan el paciente está con un infarto agudo de miocardio, quiere decir que este paciente está con una lesión, con un proceso agudo que va a conllevar alguna complicación si no se resuelve el problema. Pero en caso de la isquemia, en la isquemia la arteria está prácticamente parcialmente obstruida, como vemos acá en la imagen. Acá vemos una arteria donde vemos una obstrucción a nivel de lo que es la luz, pero hay un flujo que sí puede pasar, una obstrucción tal vez del 50-60%, pero la sangre puede pasar. En este caso, el paciente, un ejemplo, no va a presentar síntomas porque prácticamente es reposo, porque en reposo el corazón trabaja de forma lenta,
Recordemos que el corazón trabaja de acorde al requerimiento de nuestro organismo. Si ustedes corren, que si 1, 2, 3 cuadras, inmediatamente van a sentir que el corazón está trabajando rápido. Es porque el corazón está tratando de bombear rápido para poder proporcionar la sangre y desde luego el oxígeno requerido por todo su organismo que está necesitando esto. Por otro lado, eso pasa con el corazón. El corazón, lamentablemente, al ver, desde luego, y al sentir que su organismo requiere más sangre, automáticamente el corazón trata de bombear la sangre, pero no le va a llegar sangre a ese segmento porque está parcialmente obstruido. Entonces, al hablar de isquemia, hablamos que existe una disminución del oxígeno en un lugar determinado del corazón, en cualquier área desde luego del corazón, pero que esto se debe a un desequilibrio en cuanto a lo que es la demanda por parte del mismo. ¿Qué quiere decir? Aquellos pacientes que tienen isquemia, a ver, para que recuerden, aquellos pacientes que están cursando con isquemia, generalmente la sintomatología no lo van a sentir cuando estén en reposo, pero a mayor demanda de oxígeno de nuestro organismo, inmediatamente se va a presentar la clínica. ¿Por qué? Porque la sangre no va a poder pasar por esa arteria que está parcialmente obstruida, ¿no? Entonces acá podemos ver, la sangre no va a pasar por acá de forma apropiada si es que el corazón empieza a trabajar rápido, porque el corazón va a requerir más sangre para poder trabajar. Por lo tanto, este tipo de pacientes que tienen este problema en cuanto a lo que es una obstrucción parcial, se transforman en aquellos pacientes que tienen una isquemia, pero esto no quiere decir que estos van a tener de repente una complicación. Si yo le digo al paciente, bueno, el paciente me dice, doctor, tengo dolor, tengo un dolor en el pecho que se manifiesta cuando hago algo de esfuerzo, pero cuando estoy en reposo no siento nada, estoy tranquilo. Entonces ahí nosotros estamos hablando de una isquemia, porque cuando el corazón empieza a demandar más oxígeno, lamentablemente este oxígeno no se lo va a proporcionar por la obstrucción parcial que existe a nivel de la arteria. Pero no se preocupen, en estas situaciones no quiere decir que el paciente se va a infartar, pero sí nosotros tenemos que hacer todos los estudios pertinentes para poder llegar a un diagnóstico preciso y tratar de desobstruir esta arteria que a la larga se puede obstruir, ¿no? Con el tiempo, esta obstrucción parcial se puede obstruir de forma total y desde luego, lamentablemente, condicionar un infarto, que es una situación diferente. Entonces, acá vemos una imagen donde nos está mostrando algunas características en cuanto a lo que es la evolución de la formación de los ateromas o de las placas ateromatosas a nivel luminal de las arterias. Acá vemos una arteria que, bueno, está bien, no tiene ninguna formación de placas, el flujo de la sangre es normal. Acá ya vemos una arteria donde sí hay una formación de placas ateromatosas y como vemos, el flujo es menor por esta obstrucción parcial. Acá tal vez podríamos hablar de un paciente que puede tener una isquemia. Pero en esta otra imagen ya casi tenemos una obstrucción total y este paciente de repente puede condicionar un infarto con mayor prontitud. Por ende, los factores que vamos a ver a posteriormente son muy importantes que nosotros tratemos de prevenirlos. Como médicos no solamente tenemos que tratar, sino también tenemos que buscar una prevención como tal. Entonces acá nos muestran, vemos una imagen del corazón, prácticamente acá nos está indicando, este tiene un flujo normal, fíjense la arteria normal, coronaria derecha, el flujo está normal. Miren acá, tenemos la descendente anterior y tenemos que una obstrucción parcial de lo que es esta arteria, ¿no? De la descendente anterior. Por ende, este paciente va a quejarse o en algún momento va a presentar sintomatología cuando exista un mayor esfuerzo, una mayor demanda dentro del trabajo cardíaco. Pero no quiere decir que se va a infartar en ese momento, ¿no? Este paciente va evolucionando y en algún momento puede infartarse en algún momento de lo que es continuando, si tienen alguna pregunta me la hacen, no importa, interrumpen la clase
el detalle es poder aclarar y poder entender un poco acerca de lo que respecta la isquemia y... Doutor, Dime. permita. Yo, doctor. Tengo una pergunta. O dolor muscular puede ser similar con la isquemia? Generalmente hay algunas características. Un ejemplo, una isquemia, el dolor suele durar entre 15 a 20 minutos y después ceder, o sea, desaparecer, ¿no? Te estoy hablando tal vez de una angina inestable, que vamos a ver después las características, pero suele desaparecer, o sea, pasa este tiempo y desaparece el dolor. En el caso del infarto, el dolor persiste, o sea, no va a ceder con nada el dolor, a excepción de que el paciente, desde luego, acuda al hospital y se le haga un cateterismo cardíaco donde se evidencia una obstrucción casi total o total de la arteria. Eso es un dato importante. Si ustedes, un ejemplo, tenemos la angina estable o también llamada angina crónica. Generalmente, ¿por qué recibe este nombre de angina crónica o estable? Porque el paciente solamente siente el dolor cuando hace esfuerzo. Entra en reposo y desaparece el dolor. Entonces, puede estar así tiempo, hasta que el momento que se obstruya totalmente o la obstrucción sea mayor. Y en ese caso, desde luego, pueda manifestarse más la clínica. Pero en el caso del síndrome coronario, lesión, y en algunos, hoy en día los libros ya lo están manifestando como injuria cardíaca, que también es lo mismo, ¿no? Que lesión, es un evento agudo. Pues el paciente que está con una lesión prácticamente nos está indicando que existe una obstrucción y que está comprometiendo al corazón, ¿no? Y que si no hacemos en su momento, no tratamos de resolver este problema, nos va a llevar de repente a una muerte celular o a una necrosis que a la larga se va lamentablemente evolucionar a una insuficiencia cardíaca o en todo caso a una muerte del paciente que está sufriendo el infarto. Por lo tanto, es una característica que en cuanto a lo que es el tiempo, que nos orienta a pensar y hacer la diferencia importante en cuanto a lo que es isquemia e infarto agudo de miocardio. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Yo, doctor, a los pacientes que vienen con una obstrucción casi total, ¿también podemos definir como infarto? Infarto solo sería cuando ya es una obstrucción total. No, acá tenemos una diferencia importante. Eso es lo que quiero que entendamos un poco. Tal vez ustedes en algún momento han escuchado hablar de los síndromes coronarios con elevación y sin elevación del segmento ST. Aquellos pacientes que están con elevación del segmento ST son los más, se podría decir, los que tenemos que tener mucho cuidado en manejarlos, porque un síndrome coronario con elevación del segmento ST es igual a una obstrucción total de la arteria. Pero también tenemos los síndromes coronarios sin elevación del segmento ST. Estos también se están infartando, pero la obstrucción es prácticamente del 90%, no es del 100%. Entonces, este tipo de pacientes, yo tengo que hacer un cateterismo cardíaco, yo tengo que tratar de desobstruir la arteria, pero tengo entre 24 horas para hacerlo, o sea, no es una emergencia, es una urgencia. Pero sí, el paciente se está infartando, pero tengo un poco de chance de tiempo. Pero en aquellos pacientes que están con síndromes coronarios con elevación del segmento ST o también llamados infartos Q, prácticamente en ellos la obstrucción es total y tengo que, el tiempo acá apremia. Hay un dicho que dice que el tiempo es igual a tejido. Por lo tanto, mientras más tiempo pase, mayor probabilidad de que exista necrosis y, desde luego, que se comprometa con mayor probabilidad la funcionalidad cardíaca. Por lo tanto, este tipo de pacientes, un ejemplo, tú tienes unas 2 horas para poder desobstruir esa arteria. Pasadas las 2 horas, existe mayor probabilidad de muerte celular y tal vez incluso muerte por parte del paciente. Dependerá mucho de cuántas arterias de repente estén obstruidas, porque es muy importante saber que no solamente una arteria se puede obstruir, sino también varias, y eso dependerá de muchos factores que vamos a ver a continuación. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿haría un cateterismo? Entonces, Sí, un cateterismo. El cateterismo es prácticamente lo que nosotros realizamos para poder desobstruir la arteria, ¿no? Un cateterismo cardíaco, que, bueno, si bien no todos los hospitales tienen el equipo para hacer este cateterismo,
pero bueno, lo más importante ustedes como médicos en su momento, que si en algún momento tiene un paciente con infarto, es tomar una conducta apropiada y tratar de referirlo al paciente a un hospital donde sí se puede hacer el cateterismo. O también Sí, llamada. Dime. porque tendría como 2 horas, ¿no? Para Claro, actuar. exacto, pero el detalle es el siguiente, si tú llegas a ver un paciente con supradesnivel y bueno, estás en un lugar alejado, ¿no? Porque sabemos que en algún momento todos ustedes van a ser provincia, algunos están de repente a 2, 3, 4 horas de la ciudad, etcétera, o incluso algunos muy alejados, hablando de Brasil. Lo que sí se aconseja en estos casos es tratar de dar un tratamiento de ataque y de referirlo al paciente. Porque Doctor, sí. yo recuerdo que en la práctica aprendí que se usaba el MONA, que era la morfina, oxígeno, nitrógeno y aspirina, creo. Es lo que se podría hacer. Sí, podría utilizarse, pero ojo, muy importante, la mona actualmente no es un criterio que tú puedes utilizar en todos los Mm, pacientes. Un ejemplo, ok. te coloco, si tu paciente viene con bastante dolor, es obvio, puedes darle morfina, porque algunos incluso no cede, el dolor es tan intenso que no cede con la morfina. Yo he tenido pacientes en emergencia que se están revolcando en el suelo de dolor, ¿no? Pero he tenido algunos pacientes que el dolor lo han tolerado, entonces si bien usamos este mnemotécnico, no es factible utilizarlo en todos los pacientes. Ahora, Mona te dice utiliza oxígeno, pero tampoco, ¿no? Hay algunos pacientes que no están saturando excelente, o sea, ¿para qué va a suceder oxígeno en pacientes que la saturación es muy buena? Si bien el tratamiento va destinado a poder evitar complicaciones por el paciente, ustedes tienen que tomar una conducta de acuerdo a la situación en la cual se encuentra el paciente. Porque si tú tienes un síndrome coronario con elevación del segmento ST, la mejor conducta es desde luego hacerle un cateterismo cardíaco o una intervención coronaria percutánea. Esa es la conducta, ¿no? Pero si no tienes a mano el equipo, no tienes un lugar apropiado, cercano, un hospital de mayor complejidad donde sí les presten la atención, entonces ustedes tienen que tomar una conducta. Y es ahí, ¿no? Un ejemplo, si tú tienes, tienes un infarto, estás en un centro alejado, entonces no vas incluso en centros alejados no hay ni oxígeno, entonces es imposible tal vez incluso aplicarle morfina. Por ende, ustedes tienen que hacer un tratamiento de ataque en el sentido de tratar de alguna forma de ayudar al paciente. O sea, tienes que hacer lo que tienes que hacer con los recursos que tengas a mano, pero tampoco, digamos, no hacer el diagnóstico del síndrome coronario, ¿no? O sea, es peor no Doutor, hacer el diagnóstico que tal vez tratarlo. Dime. em este paciente que está muy alejado de un centro, podemos hacer fibrinólisis. Se puede hacer siempre y cuando tú tengas el fibrinolítico, ¿no? Siempre que tengas la estreptoquinasa, el telecteplasa, etcétera. Si lo tienes a mano, puedes hacerlo. Se sabe que la aplicación de los fibrinolíticos o trombolíticos, que es lo mismo, mientras más antes lo hagas es mejor porque eh, tienes mayor chance de poder evitar la muerte celular. Entonces, se dice y se habla en las guías que dentro de las 3 a 6 horas es lo más conveniente utilizar los fibrinolíticos. Pero lamentablemente, acá en Bolivia, un ejemplo, te voy a dar más o menos una idea clara. El Hospital del Sur, el Hospital del Norte, que son centros de referencia muy bien para COVID, pero son centros de segundo nivel, no tienen ellos ni siquiera un trombolítico. Imagínate que lo tengan en el hospital de Vigarzama o Villatunari, si algunos de ustedes va a hacer allá su internado, entonces no tienen a mano. Sí, en otros países mucho más, tal vez, con mayor complejidad en su sistema de salud, sí cuentan, por ejemplo, Argentina, ¿no? Argentina, la mayoría de los hospitales sí cuentan con los fibrinolíticos. Entonces, tú tienes que tratar de utilizarlo. Ahora, algo importante, los fibrinolíticos solamente te sirven o debes utilizarlos en pacientes con síndromes coronarios con elevación del segmento ST. No puedes utilizar en pacientes con angina o en aquellos pacientes que tengan un infradesnivel, puesto que si tú utilizas los fibrinolíticos, la indicación, desde luego, amerita que tengas mucho cuidado, porque sabemos muy bien que tú les puedes producir hemorragias, puedes producir un ACV hemorrágico, puedes producir hemorragias post, tal vez, cirugía, si es que tu paciente tiene una cirugía
a corta duración de lo que es el infarto. El manejar los fibrinolíticos de mucho cuidado, si es una conducta que se está indicando y que es una opción muy buena, pero igual lo mismo, tú debes utilizar estos fibrinolíticos. Doctor, y en el ejemplo que usted dio de lugares alejados en los que no hay muchas opciones, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, lo más que puedes hacer ahí es tal vez dar una dosis de ataque, o sea que utilizar aspirineta, dar aspirineta vas a encontrar de repente, ahí lo más probable, ¿no? Puedes dar atorvastatina, una estatina que puede ser también factible tenerlo en el centro. Puedes utilizar también, de repente, si tienes enoxaparina. La enoxaparina por vía endovenosa en 30 miligramos prácticamente te ayuda en cierto sentido también para poder mejorar o tratar de liberar un poco de esa obstrucción, siempre y cuando tal vez la causante sea un trombo, porque recordemos que un infarto no solamente se puede llevar a cabo por la formación de ateroma, sino también por los desprendimientos de algún trombo que obstaculiza de forma aguda una arteria que, bueno, pues se encarga de la irrigación del corazón. So, automáticamente ustedes pueden usar enoxaparina, pueden usar aspirineta, pueden estar atorvastatina, y si tienen a la mano clopidogrel, que también es un antiagregante plaquetario, pueden darle una dosis de ataque de clopidogrel. Todo esto lo administran y refieren al paciente, ¿no? Dime. Doutor, e essa coisa que dizem que antes que, por exemplo, mi paciente empieza a infartar hasta que llegue a emergência, tengo que dar un ácido acetilsalicílico. Claro, esa es la aspirineta, pues. Pero, o sea, ¿pero qué? Pero sería para prevención y él ya está infartando. No, la dosis de ataque, no, tienes que dar, para la prevención tú das 100 miligramos cada día. Esa es la prevención, el tratamiento del ácido acetilsalicílico. 100 miligramos cada día y bueno, pues hasta el momento en el que tal vez en algún momento el paciente se haga un cateterismo, si es que estamos hablando de una isquemia. Ese es el tratamiento preventivo. Pero la dosis de ataque, un ejemplo, es 400 miligramos de aspirineta. Tú tienes que darle 4 tabletas de aspirineta en ese momento. Atorvastatina, puedes darle hasta 80 miligramos de atorvastatina. La atorvastatina viene en una presentación de 10 a 20 miligramos, entonces tienes que darle 4 tabletas de 20 miligramos. Si tienes al alcance el clopidogrel, entonces le das también el clopidogrel. La dosis de ataque es de 300 miligramos. La dosis de presentación del clopidogrel es de 75 miligramos, entonces le das 4 tabletas. Y agarras la enoxaparina y le colocas endovenoso y lo refieres al paciente. Es que tú no tienes las condiciones. Imagínate, se te infarta y se te muere en tu centro. O es mejor, bueno, correr el riesgo, mandarlo, darle la dosis de ataque y que vaya. Y bueno, y si se fallece en el camino, bueno, pues tú trataste de referirlo, trataste de hacer lo que pudiste hacer para poder llevar al paciente. Si bien los libros nos dicen cuál es la conducta, pero la realidad, desde luego, es muy diferente. Un ejemplo, el clopidogrel, que es un antiagregante plaquetario también, al igual que la aspirineta, en algunos casos la doble antiagregación puede producir algún grado de hemorragia en pacientes de edad mayor a 70 años. Por lo tanto, en los libros no te dice ten cuidado en utilizar la doble antiagregación, o en todo caso ten cuidado si es que tu paciente tiene alguna otra enfermedad que conlleve el mayor perjuicio por lo que es la toma de estos antiagregantes plaquetarios. No tienen que confundir. Yo he visto que algunos confunden. Una cosa es ser antiagregante plaquetario y otra es ser anticoagulante. La enoxaparina es un anticoagulante de bajo peso molecular. Ese sí es un anticoagulante. Pero la aspirineta, el clopidogrel, más destinados y son desde luego antiagregantes plaquetarios que evitan la formación de o acumulación de plaquetas a nivel de lo que son estos ateromas que se forman a nivel intraluminal de las arterias. Entonces, el tratamiento es muy diferente, ¿no? Vamos a hablar, no se preocupen, el tema sí es un poquito largo, sí hablamos en alguna parte del tratamiento de ataque, sí hablamos de los fibrinolíticos, las contraindicaciones absolutas y las contraindicaciones relativas en cuanto a lo que es el uso de estos fármacos que nos ayudan bastante, como yo es desde luego un tratamiento alternativo en aquellos pacientes que están con síndromes coronarios con elevación del segmento ST o también una lesión supraepicárdica dependiendo de la cara que esté implicada en cuanto a lo que es la alteración. Doctor, una pregunta.
Eu já escutei a expressão pré-infarto. O que seria isso? No, E existe essa expressão? no, el término preinfarto no hay, por si acaso, chicos. No hay. Si escuchan ustedes preinfarto, ese término no existe. No manejamos en cardiología el término preinfarto. Sí, yo también he escuchado que tal vez algunos pacientes nos dicen, doctor, me han dicho que he tenido un preinfarto. No es así. O te infartas o no te infartas. Esa es la situación. No hay ese término. No manejamos en cardiología. Doutor, aí mirado em um artigo que se o paciente, por mais que haya passado das 12 horas, se o paciente está com dolor precordial, pode fazer o fibrinolítico ou algum dose de ataque, só se o paciente está com dolor. Si está con más, más de 12 horas bueno, pues de clínica, la verdad es que los fibrinolíticos no te sirven mucho, no te sirven mucho, puesto que a mayor tiempo, menor la eficacia, la verdad, de los trombolíticos. Por eso les respondía a uno de sus compañeros, bueno, dentro de la explicación, que si utilizamos lo más rápido posible, es mayor tal vez la factibilidad de salvar más tejido. Pero pasadas las 12 horas, la verdad, preferible hacer un cateterismo, ¿no? Si 12 horas ya para qué usar los fibrinolíticos, porque los fibrinolíticos también te pueden producir hipotensión. Por lo tanto, el paciente se puede exacerbar de forma más brusca. Si tú me dices, yo tengo un paciente con 12 horas de evolución, pues tú me dices, doctor, sigue con dolor, le hacemos fibrinolíticos, lo hacemos mejor cateterismo, pues no hay de otra, porque al final ya el daño está hecho. 12 horas de ahí que esté sufriendo el corazón, estoy seguro que hay necrosis y hay compromiso a nivel de lo que es el tejido cardíaco. Sí podemos hacer el cateterismo por el hecho de que, bueno, de alguna otra forma vamos a aliviar esa sintomatología, pero el daño ya está hecho para 12 horas. Bien, entonces creo que hemos tratado de responder algunas preguntas, algunas inquietudes que tal vez algunos tenían ya antes de la clase. Todo lo que me han preguntado, por si acaso, vamos a también a repetir porque esta es parte del tema. Solamente que tal vez se han adelantado un poco con las preguntas, pero de todas formas vamos a ir repasando. Hay algunas situaciones en las que se va a producir exacerbación de la isquemia. ¿Qué quiere decir? Que si mi paciente tiene una obstrucción parcial, en algún momento ese paciente va a presentar va a presentar clínica referente a que el corazón está empezando a sufrir. Un ejemplo, ¿en qué situaciones puede haber un aumento de demanda de oxígeno y exacerbar mi paciente que está con isquemia? Tenemos las causas no cardíacas y las cardíacas. Por un lado, el paciente si tiene hipertermia, automáticamente el paciente que está con fiebre va a tener taquicardia. Y al tener taquicardia, el corazón va a empezar a requerir más oxígeno y por lo tanto, mi paciente que estaba con isquemia puede exacerbarse y presentar una clínica con mayor prontitud. El hipertiroidismo, lo mismo. Sabemos que el hipertiroidismo, un aumento de las hormonas T4, T3, puede conllevar también a una taquicardia. Algunos pacientes que utilizan algunas sustancias controladas, como ser la cocaína también condiciona una taquicardia. Por lo tanto, el corazón va a requerir más sangre y se exacerba la isquemia. Paciente hipertenso, la ansiedad incluso, ¿no? Algunos pacientes que vienen a la consulta y ansiosos, ustedes la auscultan y el corazón taquicárdico. Entonces, son situaciones que si bien no son de origen cardíaco, pero me pueden exacerbar un cuadro de isquemia. Les recalco nuevamente, isquemia, hablamos de una arteria que está parcialmente obstruida. El paciente no va a tener clínica a excepción de que el corazón empiece a trabajar más rápido y requerir más oxígeno. Por lo tanto, estas situaciones que estamos hablando pueden conllevar a que este paciente presente clínica cuando no lo tenía y es producto de un mayor trabajo por parte del corazón. También podemos tener algunas causas cardíacas que pueden conllevar a la exacerbación de la isquemia. Por un lado, una cardiomiopatía hipertrófica, cuando el ventrículo se hipertrofia.
Si el ventrículo se hipertrofia, va a haber más células, va a haber más tejido y por lo tanto va a requerir más oxígeno. Y al requerir más oxígeno, bueno, puede desencadenar la isquemia como tal. Pacientes que están con algún grado de estrechez en la válvula aórtica. Sabemos muy bien que la válvula aórtica es una válvula muy importante que se relaciona con el ventrículo izquierdo y por lo tanto esta alteración en esta válvula puede conllevar a una menor cantidad de flujo sanguíneo que va a salir por esta válvula y por ende complicar lamentablemente esta situación de tener una obstrucción casi parcial de la arteria. Pacientes con cardiomiopatía dilatada, cuando el corazón se dilata, pacientes con algún grado de arritmia, una taquicardia ventricular, una taquicardia supraventricular, prácticamente son situaciones que van a conllevar a descompensar a ese paciente que no tenía tal vez clínica y que, bueno, tenía la obstrucción parcialmente obstruida. No nos olvidemos porque es importante estas características o estos datos que nos pueden ayudar a exacerbar a un paciente que esté con isquemia y que en la síntoma dentro de lo que es la evaluación de estos pacientes, nosotros siempre tenemos que preguntar si hay alguna enfermedad más de base que pueda implicar una exacerbación de la isquemia. Por otro lado, tenemos aquellos pacientes, ojo muy importante, que van a tener una exacerbación, pero que sea producto de una situación que esté conllevando una alteración, ya sea por la exacerbación en cuanto a lo que es una disminución del aporte de oxígeno. ¿Qué quiere decir? Aquellos pacientes que van a tener isquemia, pero por X motivos no llega buena cantidad de sangre o oxígeno a ese lugar determinado. Un ejemplo, los pacientes con anemia. Los pacientes con anemia van a tener baja cantidad de glóbulos rojos y por lo tanto va a transportarse poco oxígeno. Por lo tanto, existe una disminución de oxígeno, pero no es de una causa cardíaca. Los pacientes con algún problema pulmonar, ¿no? Fibróticos, pacientes con asma, pacientes con, qué sé yo, una obstrucción, un cor pulmonar, etcétera. Estos pacientes van a tener una disminución de oxígeno no porque el corazón esté mal o no porque exista alguna alteración, sino que existe una disminución de oxígeno por esa patología pulmonar, porque no se puede captar buena cantidad de oxígeno por la alteración pulmonar.